Señor director de la Fundación Hermano Gregorio, servidores de la Defensoría Pública, colegas abogados, señores y señoritas estudiantes. Platón fundó la academia con un objetivo. El objetivo era formar verdaderos pensadores y también generar conocimiento real de las cosas. Hoy en día, esa idea platónica se encuentra en la peor de las decadencias. Lamentablemente, el derecho ha entrado en una crisis total y por eso es necesario eventos como estos en los cuales se pueda adentrar con mayor facilidad en el saber jurídico penal. Y aquí todos ustedes que créanme, en esta tarde no se van a aburrir. Empecemos por adentrarnos en los tipos de reincidencia que ustedes pueden encontrar en un código penal. Tenemos por un lado la reincidencia general y por el otro lado la reincidencia específica. La reincidencia general quiere decir que si ustedes un día roban, los apresan, los meten a la cárcel, pagan una pena, listo, saldado el delito. Pero ¿qué pasa? Que ustedes vuelven a cometer otro delito, cualquier delito. Ustedes vuelven a asesinar, ustedes cometen un parricidio o lo que sea. Se los considera reincidentes. La reincidencia, en cambio, específica tiene que ver con los elementos de tipicidad, de dolo y culpa, respectivamente. Es decir, si a ustedes los apresan el día de hoy porque cometieron un robo, igual, van a la cárcel, pagan una pena y ustedes después asesinan. Ustedes ya no son considerados reincidentes. Ustedes en ese momento pasan como cualquier otro preso. Pero para que se los considere reincidentes, tienen que cometer otro delito con los mismos elementos de tipicidad y dolo respectivamente. Es decir, tienen que volver a robar o a hurtar. Esa es la diferencia entre reincidencia general y reincidencia específica. Si ustedes cometen otro delito con los mismos elementos de tipicidad, de dolo y culpa, ustedes se merecen una pena, la pena máxima incrementada en 1/3. Tengamos también claro que en la reincidencia se comete una pluralidad delictiva. Considero, y esta es la base de mi tesis, de que se adelanta la punibilidad en cualquiera de las reincidencias, sea general o sea específica, hay un adelantamiento de la punibilidad. Pero ¿de dónde sale esta idea de castigo? ¿De dónde sale el aumentar la pena si es que uno de ustedes reincide? No sé si se han preguntado, pero bueno, el hecho es que para el punitivismo se debe a la peligrosidad del individuo, mientras que para nosotros los garantistas se debe a que el sistema de rehabilitación social falla. Empecemos resolviendo la primera pregunta. ¿De dónde sale esta idea de castigo? ¿De dónde sale este problema de que a todo el que comete un reato hay que meterlo a la cárcel? Y para eso tenemos que irnos a las categorías dogmáticas del delito. Nosotros sabemos que, bueno, el delito con su concepción triádica que aprendemos en primer año, que sí, que es un acto típico, antijurídico, culpable. Bien, esos son filtros. Como dice el maestro Zaffaroni, ustedes se mueven o tienen que interpretar leyes a fin de evitar que el poder punitivo se desborde. Para ello, el poder punitivo son aguas putrefactas, ¿ya? Nosotros vivimos en un Estado de Derecho, entonces tenemos que contener como sea posible a ese poder punitivo. Hay diferentes filtros, entre esos filtros tenemos el acto por un lado y la culpabilidad por el otro lado. Entonces, para respondernos de dónde sale esta idea de castigo, es necesario remitirnos a esos filtros de las categorías dogmáticas. Empecemos con el acto. El acto se basa bajo un principio súper importante, que es el nullium crimen sine conducta. Eso quiere decir que no puede haber castigo si es que no hay una conducta. Si es que una conducta no lesiona a un bien jurídico protegido de manera real, no puede considerarse el hecho punible. No, ustedes no pueden aplicar una pena si es que no hay un acto. La criminalización de una conducta o de una persona siempre es un hecho de poder, es decir, un hecho político. Por eso cuando ustedes algún día sean asambleístas
o lleguen a la asamblea como asesores o lo que ustedes suelen ser, tengan en cuenta que la criminalización siempre va a ser sobre la base de una ideología, siempre. También es clave diferenciar entre el derecho penal de acto y el derecho penal de autor. El derecho penal de acto, que es el que les estoy mencionando, el nullum crimen sine conducta, quiere decir que ustedes sancionan, punibilizan o castigan conductas, es decir, lo que la persona hace concretamente, cómo se ha lesionado el bien jurídico protegido. Mientras que el derecho penal de autor sanciona personas. Ustedes sancionan lo que es esa persona, la individualidad de esa persona, es decir, su comportamiento, más no la conducta en sí, más no una lesión que ustedes pueden verificar en la realidad. La pregunta que surge aquí también es sobre los antecedentes penales, por ejemplo. Eso es derecho penal de autor. Los antecedentes penales estigmatizan, por un lado, de manera social y por el otro lado también de manera legal. Si ustedes quitan a los antecedentes penales, si sacan del ordenamiento jurídico el antecedente penal, ustedes merman la estigmatización que se le hace al individuo de manera legal y también eliminan la estigmatización social. ¿Por qué? Un ejemplo rápido: si ustedes les preguntan para darles un trabajo, ¿tiene antecedentes penales? Ya desde ahí ustedes están entrando en una doble punición, porque prácticamente a ustedes se les está sancionando su forma de ser, su vida, y más no las conductas que ustedes ya pagan con la cárcel. La pregunta que surge es, en un Estado de Derecho, ¿cuál creen ustedes que funcione? Obviamente me van a decir que el derecho penal de acto, es decir, aquel que se encuadra en el derecho penal liberal o de garantías. Siempre nos movemos con eso, con las garantías. Un derecho penal que tenga como base el principio de lesividad encuadrado en la antijuridicidad material es de suma importancia. Es decir, siempre ustedes, el principio de lesividad es que siempre ustedes tienen que dañar algo concreto. Tienen que dañar la integridad física, tienen que dañar la indemnidad sexual, siempre un bien jurídico de rango constitucional importante y que esté en el Código Integral Penal. Como les digo, para sancionar un hecho es importante que exista una conducta. Eso no se olvide. Es decir, esa conducta, ustedes me van a decir, pero bueno, ¿y cómo compruebo que es una conducta? Esa conducta es la voluntad dirigida a ocasionar el daño, a ocasionar la acción o la omisión. Por eso cuando analizamos y decimos que no existe una conducta, significa que no hay un hecho punible. En torno a la reincidencia, y volvemos a los filtros del derecho penal, a los filtros que nos proporciona la teoría del delito, tenemos que la reincidencia se destaca. ¿Por qué? Porque prácticamente se retrotrae un juicio que ya se lo realizó, que ya se lo materializó. Es decir, ustedes traen dentro de la conducta que, por ejemplo, hoy robo, me traen otra conducta del anterior reato, del anterior delito, y le implementan acá y me aumentan la pena. Es decir, un acto totalmente imaginario. Dentro de la tipicidad, ¿ustedes se les ocurre la reincidencia dónde puede entrar en la tipicidad? ¿En los elementos objetivos o subjetivos? Para nada. Yo creo que a nadie se le puede ocurrir que la tipicidad se encuadre en los elementos objetivos o subjetivos del tipo, porque son propios del tipo, es el juicio de subsunción el que se hace ahí. En la antijuridicidad, ya vamos acto, tipicidad, vamos con antijuridicidad. ¿Se aumenta la lesividad? Parece que sí, pero se aumenta por el delito que yo ya pagué con la cárcel. Se aumenta porque lo he vuelto a cometer. O sea, no sé por dónde se puede interpretar de esa manera la antijuridicidad. Tenemos hasta aquí que no hay conducta, que es atípico y que básicamente se retrotrae las consecuencias de mi anterior delito a este nuevo. Hasta ahí tenemos acto, tipicidad, antijuridicidad. Ahora lo más importante, la culpabilidad. Giuseppe Bettiol decía que la culpabilidad
es un tema para hablar de todo, que el derecho penal es algo para hablar de muchas cosas. Y es verdad, el tema de la culpabilidad es para hablar de todo. La culpabilidad es el último estrato teórico en el que culmina el delito, y por eso es que aquí se dan todas las contradicciones. Nuestro rol como juristas es obviamente dotar a los jueces de herramientas necesarias que les permitan elaborar un sistema coherente de derecho penal, es decir, que los jueces se mantengan en la línea liberal o de garantías. Necesariamente hablar de culpabilidad es remitirnos a los tiempos de Beccaria. Yo sé que aquí muchos son estudiantes y en las aulas les deben haber hablado sobre Beccaria. Bueno, Beccaria era un milanés gordito que alcanzó gran fama mundial con su obra de los delitos y de las penas. Lo que nos dicen es que con Beccaria se llevó aquellos suplicios en los que la Inquisición estaba metida a una pena con unidad de tiempo y medida. Lo que pasa es que en el tiempo de Beccaria existían lo que se denominan suplicios. Estos eran, por ejemplo, la guillotina, era llevar el arma con la que se apuñaló por toda la ciudad, el arma obviamente caliente, el desmembramiento de la persona frente al público. Esas eran las penas en el tiempo de Beccaria. Entonces Beccaria coge y saca su famoso libro, su gran obra, y dice: no, tiene que haber una pena estándar, tiene que haber la cárcel. Y desde ahí, desde la lógica de Beccaria, no hemos vuelto a pensar en otra manera de castigar, en otra manera de sancionar a los delitos. El problema es que para muchos autores, y aquí quiero citar a Michel Foucault, Beccaria no humanizó las penas. Por eso les preguntaba si ustedes creían que Beccaria humanizó las penas. Para Foucault, en su obra maestra Vigilar y Castigar, él dice que no, que lo que pasa es que esos suplicios a los que yo me refería fueron ocultados del espectáculo público. Es decir, los desmembramientos, la guillotina y todos los sufrimientos que padecían aquellos que cometían delitos fueron ocultados tras las celdas. Para mí, de igual manera, creo que Foucault tiene toda la razón. No se humanizaron las penas, los suplicios se ocultaron en diferentes celdas. El retribucionismo, porque obviamente si hablamos de culpabilidad tenemos que hablar de retribucionismo, de las teorías de la pena. El retribucionismo marcó para siempre al fundamento jurídico penal de la pena. Es el tan citado ojo por ojo, diente por diente. Eso es lo que nosotros llamamos retribucionismo. La base de este retribucionismo está en la autonomía de la libertad. Y aquí Immanuel Kant, en su libro Los principios metafísicos del derecho, hace un aporte significativo a este retribucionismo. Lo que menciona, y me permito leerles, es que es justa lo que dice Immanuel Kant. Immanuel Kant era un filósofo, gran filósofo. Dice: es justa toda acción que por sí o por su máxima no es un obstáculo a la conformidad de la libertad del arbitrio de todos con la libertad de cada uno según sus leyes universales. ¿Qué decía Kant con esto? Kant decía con esto que quien interrumpe mi libertad, como yo aprobé un contrato social, como yo me muevo dentro de un contrato social, quien me interrumpe, quien me fastidia en mi libertad, se merece un castigo y nada más. Es decir, se merece quitarle también la libertad. Eso es lo que Kant establecía en su obra Principios metafísicos del derecho. Luego Hegel refuerza esta idea. Hegel también era otro filósofo de su tiempo, en el que decía que quien niegue el derecho, es decir, quien comete un delito, merece una pena. Hegel utiliza la dialéctica, esa es su parte favorita. Y cuando utiliza la dialéctica, dice que quien niega el derecho
o quien comete un crimen niega el derecho. Con la pena se reafirma ese derecho, es decir, hace una operación intelectual ahí de que la negación de la negación es la afirmación, toda su dialéctica hegeliana. Desde ahí tenemos el retribucionismo. No me importa rehabilitarle al delincuente, no me importa cómo sufre en la cárcel, no me importa nada. Lo que me importa es retribuirle el castigo que me ocasionó a mí. Dentro de la línea de Hegel tenemos algo muy significativo que 200 años más tarde seguimos pensando lo mismo. Es prácticamente el Geist o el espíritu de Hegel. Eso quiere decir que para Hegel había una potencia intelectual, es decir, alguien que se maniobraba de manera intelectual. Y este espíritu Geist tenía tres momentos. El primero, que era el objetivo, el segundo, que era el subjetivo, y el otro, que era el absoluto. El objetivo quería decir que nosotros nos movemos dentro del derecho, dentro de las normas del derecho. El subjetivo quiere decir que nosotros tenemos conciencia de ese derecho, que nos movemos en ese cúmulo de normas, nos movemos ahí. Y el absoluto, cuando complementamos con esos dos, con el objetivo y el subjetivo. Pero ¿qué pasa cuando alguien no entiende que vivimos entre normas, que vivimos en un ordenamiento jurídico? Lo que dice Hegel es que hay que negarlos. ¿Quiénes eran ellos? Eran los reincidentes, los multireincidentes o los habituales. ¿Qué se hacía con ellos? Se los contenía, había que contenerlos. En ese tiempo no se pensaba en que merece una pena, en que hay que tratarle de esta manera, o hay que internarle en un psiquiátrico, para nada. Bueno, en ese tiempo la psiquiatría no tenía la fama que tiene ahora. A lo mucho atendían unos 4 pacientes en las peores condiciones, pero nada más. La psiquiatría adquiere relevancia por los medios de comunicación, porque los jueces comenzaron a llamarles como peritos. Desde ahí la psiquiatría comienza a tomar forma. Pero bueno, hasta ahí el retribucionismo. No me importa castigar, o sea, me importa castigar. Lo que no me importa es qué pase con esa persona. Es decir, simplemente hay que reafirmar la confianza de la sociedad en el derecho. En criminología, hace 400 años que discutimos lo mismo, sobre todo en los modelos criminológicos. La criminología es la ciencia óntica del delito. ¿Qué es esto? La criminología lo que ve es qué hacemos con el delito y qué hacemos con el delincuente. Eso es todo lo que hace la criminología. Dentro de estos modelos criminológicos hay uno muy público y que nos destroza a los académicos y que destroza a la academia completamente. Esa criminología es la criminología mediática. Es aquella elaborada por los medios de comunicación y esta gobierna la opinión pública. O sea, esta criminología es puro poder de construcción de la realidad. Los medios de comunicación, ustedes saben, nos construyen la realidad. Nos pasan noticias a diario y parece que el delincuente que se murió en la mañana se vuelve a morir a mediodía y se muere en la noche. Tenemos una inseguridad total, pero esta es la criminología que nos construyen los medios de comunicación. La consigna que nos deja entonces es no resolver ningún problema. Lo que nos interesa es simplemente tipificar. Todo leyes penales. Si hay un conflicto, ley penal. Nos deja mal parados obviamente a los académicos. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional, ustedes, si es que van a una comisión legislativa, a cualquiera, van a ver que la discusión es más o menos así. Tenemos un conflicto, muy bien, ¿qué hacemos? No sabemos qué hacer, no sabemos cómo contenerlo, no sabemos cómo luchar contra este conflicto. Como no sabemos qué hacer, tipifiquemos. Metámoslo en el Código Penal y por una causalidad mágica, esto queda saldado. Y van a decir, obviamente van a ver ahí, se asesoran muy bien con penalistas, van a decir, pero ¿y qué hacemos? O sea, no resuelve nada, no resuelve el conflicto. Lo que van a decir es, no importa, a la opinión pública le interesa que nosotros tipifiquemos como delito tal conflicto. Y hasta ahí se acaba todo. Luego ustedes, como penalistas, van a tener que interpretar esa ley.
bajo esos argumentos. Desde los tiempos de Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger, me van a decir quiénes son estos, son autores del Malleus Maleficarum o martillo de las brujas. Este es el primer manual de criminología en la historia de la humanidad. ¿Qué hacía este manual? Este manual quemaba a brujas. Este manual servía a la Inquisición y servía a la Iglesia para quemar, torturar y asesinar a miles de mujeres bajo el pretexto de que eran brujas. Y también se las metía aquí a aquellas que practicaban la medicina. Aquellas mujeres que practicaban la medicina se las consideraba brujas. ¿Cuál era la sanción a las brujas? La sanción era quemarlas. Nada más que eso. Lo que se decía y lo que creían en la Inquisición es que había un enemigo, como ahora el derecho penal del enemigo. Ustedes deben haber leído bastante de eso. El derecho penal del enemigo. Luego hablaremos. Pero en ese tiempo en la Inquisición, 1400 más o menos, se creía que había un enemigo común, un enemigo por pura causalidad mágica. Ese enemigo era Satán, sí, el diablo. Este enemigo con sus íncubos llegaba a la mujer y la accedía carnalmente. Es decir, el diablo iba depositando semen en cada mujer que encontraba y la hacía bruja. Eso era lo que pensaban los inquisidores. Bajo estas suposiciones se legitimaba una emergencia, la de las brujas, a las cuales se debía cazar para sanar todos los males de la sociedad. ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo se llegó a quemar a tantas mujeres? Se bajó bastante población de Europa con esta hoguera. Pero ¿cómo se llegó a eso? Por la vía de un medio impreso, el Malleus Maleficarum. Los medios y los monopolios de comunicación haciendo sus maravillas desde hace siglos. Así también, dentro de los castigos que se merecían las brujas, era que, por ejemplo, si una bruja hablaba y decía que tal mujer era bruja, se la capturaba, y si otra mujer decía que también era bruja, se le podía torturar 2 veces, algo así como la reincidencia en nuestros días. Como apreciamos, mucho antes del Lombroso ya habían los criminales natos, que eran las brujas. Y los primeros criminólogos eran los demonólogos, aquellos que se dedicaban a buscar a las brujas para supuestamente darles un proceso. Tenemos otra clase de criminología, la criminología crítica, que se cree que es nueva, que en las aulas nos enseñan que es nueva, pero no es tan nueva. Se cree nueva, pero no lo es. Friedrich Spee era un sacerdote del tiempo de la Inquisición. Él se encargó de crear otro manual en contra del Malleus Maleficarum, el Cautio Criminalis. Cautio significa precaución. Y sobre esto hacía 52 cuestionamientos al Malleus Maleficarum. Le dio con todo, le dio con todo. Él fue el primer criminólogo crítico. Lo único que pasaba es que él, como era sacerdote, se lo enviaba a que inspeccionara a las brujas para ver cuáles eran brujas y cuáles no. Él llegaba y se daba cuenta de que no habían brujas, de que ninguna mujer era bruja. Entonces coge y saca el Cautio Criminalis. 350 años más tarde, la criminología de la reacción social criticaría el sistema penal, trasladando el estudio del delincuente y del delito al sistema en general. ¿Por qué? Porque Friedrich Spee criticaba al sistema en general. Él no se puso a decidir ni a averiguar si es que las mujeres eran brujas o no. Él lo que hizo fue criticar al proceso, al sistema, a cómo se detectaba que una mujer era bruja. Entonces él criticaba el proceso, más no se ponía a discutir si existía Satán, si es que había la brujería, nada de eso. Criticaba el sistema. Luego, 350 años más tarde, tenemos la criminología de la reacción social. Para una referencia temporal, tenemos que en el siglo XV se crea el discurso criminológico de la emergencia, que para combatir al enemigo legitima un ejercicio ilimitado del poder punitivo,
con el pretexto de necesidad de defensa. Siglo XVII se enuncia la estructura del discurso criminológico crítico. En los siglos posteriores nos moveríamos entre ellos, entre punitivismo y garantismo. No hay nada más que discutir en criminología. Bien, una vez que ustedes elaboran una emergencia, es decir, ustedes crean una bruja, lo que se necesita es crear la peligrosidad. La peligrosidad tiene un soporte en el enemigo que está inferiormente condicionado, es decir, en una persona que tiende a hacer siempre el mal. Por ejemplo, un pensamiento misógino, el de las brujas, acabó con gran población de las mujeres en Europa. Pero no se queda solo ahí. Luego con Hitler y su teórico Carl Schmitt, esa emergencia y esa peligrosidad resurge, y esta vez los condicionados inferiormente serán los judíos. Lo que sorprende es que hoy en día todavía tenemos rezago de ese pensamiento. Hoy en día se discute sobre una pretendida novedad, el derecho penal del enemigo. Yo sé que aquí deben haber muchos partícipes del derecho penal del enemigo, porque en realidad su teoría es muy bien elaborada. Su fundamento no es nada nuevo. Cuidado, les voy a decir, el derecho penal del enemigo es súper nuevo, es la novedad, nos traen de Europa, con Jacobs, con Roxini, wow, la gran cosa. No, cuidado, que no es para nada nuevo. Immanuel Kant, como les dije, ya desde 1797, en su obra Principios Metafísicos del Derecho, elaboraba ya o esbozaba todo un sistema para eliminar a aquel que no quería reformarse. Luego, el discurso Volskich en la Alemania nazi en 1940 resurge con el extraneus u hostis judicatus, es decir, el extraño, el enemigo o el alienígena, que establecía que quien no pertenecía a la raza aria de la cual era partícipe Hitler no podía entrar en la sociedad y tenía que ser eliminado, es decir, sacado de la sociedad, así de simple. Giuseppe Bettioli en 1996 de igual manera establece un derecho penal diferenciador, un derecho penal interno o de disposición interna. Este ya era un derecho penal más o menos como dicen del enemigo. Todos estos eran derecho penal del hostis, del extraño. Hablar de derecho penal del enemigo, sin duda, es remitirnos a Gunther Jacobs, el gran y afamado exponente de esta teoría, quien acuñó el nombre del mismo, pero que tuvo un inusitado cambio de pensamiento entre 1985 y 1999. Primero, en una conferencia en 1985, Jacobs hablaba de que no pueden haber enemigos en la sociedad, para luego en 1999 declarar que existen enemigos en la sociedad. Esos enemigos, claramente, los terroristas, los reincidentes. Ahora los violadores con los medios de comunicación que nos meten por todo lado, que existen un sinnúmero de violadores. Mucho cuidado. De novelería a nuevo hay un tramo muy estrecho, sobre todo en ciencias penales, donde hay que tener cuidado de teorías que a la postre denotan masacre. Pero ustedes me van a decir, bueno, ya habló de las brujas, habló de Immanuel Kant, bueno, eso pasó hace siglos, ya, ¿qué sacamos sabiendo eso? El problema es que estas teorías se trasladan a la práctica. ¿Y saben a dónde se trasladan estas teorías? Se trasladan a la pena, el lugar donde el dolor se expresa ontológicamente. Anton Bauer en 1830 sistematiza la clasificación de la pena, como ustedes saben, prevención general, prevención especial positiva, prevención especial negativa, y bueno, también tenemos el retribucionismo. Anton Bauer clasifica la prevención general como aquella en la que importa imponerle un castigo al delincuente, y nada más. Imponerle un castigo, en este caso desde becaria, como vimos, sería encerrarlo. La prevención especial positiva, que significa o que se fija en rehabilitar al delincuente.
las teorías de la red: resocializar, rehabilitar, reinsertar y la prevención especial negativa. Hay que encerrarlo para que no delinca más. En la prevención general significa, sobre todo en la prevención general, de establecer una especie de coacción sobre los demás. Es decir, lo encierro para que los demás tengan miedo de delinquir. Eso es en la prevención general, es decir, una coacción psicológica que se impone a los demás ciudadanos. Y el retribucionismo, que como vimos es el ojo por ojo, diente por diente. Pues bien, pensemos un momento que estamos en la asamblea y yo les paso en una bandeja todas las teorías de la pena y ustedes se van a encargar de escoger cualquiera de esas teorías. Está ahí la prevención general, está la prevención especial positiva, está la negativa, el retribucionismo. Y ustedes como asambleístas van a decir: escojo la prevención general, otro escojo la prevención general positiva porque está en la Constitución. Y van a crear y a imponerle a sus ciudadanos una pena que debe ser y que no es, porque ninguna está verificada. Es decir, ustedes se van a mover dentro de penas que tal vez funcionen, que deberán ser, pero que al final no lo son. Eso es lo que ustedes van a hacer con sus ciudadanos: edificar sobre lo que debe ser y no sobre lo que es en realidad o lo que se hace en realidad. Por eso Jean-Paul Marat, en su plan de legislación criminal, Jean-Paul Marat era un gran revolucionario francés, se preguntaba si una persona que solo sufre injusticias por parte de la sociedad y comete un delito debe ser castigada. Él se respondía absolutamente que no, que nunca. La sociedad es la que debe cargar con ese estigma, con esas injusticias. Pero para aplicar esta pena, cualquiera de ellas, sea prevención especial, sea prevención general, o bueno, una teoría mixta, ustedes necesitan un puente para aplicarla desde el hecho delictivo hasta la pena. Ese puentecito que ustedes utilizan para aplicar una pena se llama culpabilidad. La culpabilidad no es más que reprochabilidad. O sea, yo cometo un delito, ustedes reprochan, el juez les reprocha. ¿Sobre qué reprocha? Reprocha sobre mi comprensión de actuar y sobre mi ámbito de determinación. Esa comprensibilidad de mi actuar. Voy a ponerles un ejemplo. Digamos que soy una persona tímida, que me cuesta relacionar con las personas, que casi no miento, soy introvertido y cometo una estafa. Hay otra persona que nosotros conocemos como el pilas, aquella persona que relaciona bastante, que disimula muy bien, que sabe mentir y comete la misma estafa. ¿Quién es más reprochable? Pues obviamente yo. Ustedes van a decir: no, pero ¿por qué? O sea, tú eres introvertido, no sabes relacionarte, la otra persona es un chicharachero, es pilas, va de fiesta en fiesta, sabe mentir. No, eso es peligrosidad pura. Peligrosidad pura. Cuidado con eso. Esta culpabilidad, esta que les hablo de autor, donde la peligrosidad importa mucho, se le denomina culpabilidad de autor o de voluntad. Es decir, necesita solamente la violación de un deber, nada más. No necesita verificar si es que las razones sociales por las que cometió el delito, si es que es una persona de escasos recursos, si es que sufrió algún accidente. No importa nada, no importa nada. Lo único que importa es esa voluntad, nada más. Y con eso, cuidado, regresemos a quemar brujas. La culpabilidad habilita en última instancia que se aplique el poder punitivo, pero cuando la reincidencia entra en juego, esta se convierte en una amenaza, destrozando e inclinando la balanza para la fiscalía. Siempre. Ustedes entran como reincidentes, entran con la pena máxima elevada en 1/3. Ustedes ya están en desigualdad de partes con la fiscalía.
La reincidencia lo que solicita es que se evalúe un hecho ya cometido, es decir, un hecho ya sancionado con anterioridad. Es decir, al individuo ustedes le imponen una cadena psíquica que muy difícilmente va a poder sacársela en toda su vida. Ustedes lo estigmatizan ya como reincidente para toda su vida. Es algo muy difícil de sacarse. Es un rol que ustedes ya le ponen de desviado, de delincuente, y que prácticamente lo condenan a seguir reincidiendo por toda su vida. Ferrajoli se mueve en este ámbito, y me permito de nuevo citar ahora a Ferrajoli, en que la reincidencia es un modo de ser más que un modo de actuar, quien actúa indebidamente como un sustituto de la culpabilidad, en el que queda expresada la actual subjetivización del derecho penal. Aquí cabe hablar sobre el principio de dosimetría penal del maestro Carneluti. El maestro Carneluti decía que hay que imponerle la pena al condenado como la medicina al enfermo, no menos de lo necesario porque no rehabilita, ni más de lo necesario porque estigmatiza. Imponer el máximo de la pena y elevarlo en un tercio por ser reincidente no consigue más que degradar y estigmatizar. Recordemos a Ferrajoli en su monumental obra Derecho y Razón. Ahí Ferrajoli habla de que a una persona ustedes no le pueden imponer más de 10 años de pena. ¿Por qué? A partir de 10 años la persona se degrada psicológica y cognitivamente. Es decir, la persona no vuelve a ser la misma en toda su vida, después de 10 años de encierro. Eso es lo que dice Ferrajoli en su obra Derecho y Razón. Es decir, todos los padecimientos que ustedes sufren en la cárcel se los introyectan. Es decir, se meten adentro de ustedes, los coaccionan psicológicamente y ustedes nunca más en la vida vuelven a ser los mismos. Por eso cuando ustedes escuchan en la televisión de que pena de muerte, que cadena perpetua, están viendo o están creando a más delincuentes. El adelantamiento de la punibilidad en la reincidencia es inocultable. Lo de la reincidencia específica, que es que ustedes cometan el mismo delito para que se los o el delito de la misma familia para que se los considere reincidentes, no es un avance en garantías. No con ella se consigue mermar esa punibilidad o esa peligrosidad que ustedes ponen de etiqueta al delincuente. Para nada. Si ustedes se van a un centro de rehabilitación, cualquiera que sea, se van a dar cuenta de que la mayoría de los presos reincidentes cometen el mismo delito. Si robaron con anterioridad, van a volver a robar. Si traficaron drogas, van a volver a traficar. Esto porque es el único delito que ellos conocen. Saben el modus operandi y saben cómo ocultarlo. Entonces, que ustedes digan, es específica, no es general, o sea, estamos en un avance de garantías, para nada. Cualquier reincidencia adelanta la punibilidad y estigmatiza al individuo, cualquier reincidencia. Es decir, se juzga una conducción debida. No, ustedes no están juzgando como penalistas una conducta, están juzgando a la persona, la personalidad del individuo. Le ponen una etiqueta desvalorativa insuperable. El autor Sáiquez menciona que existen 5 padecimientos que se dan en la cárcel cuando ustedes están en encierro. Esos padecimientos son la privación de libertad en sentido amplio y profundo, privación de bienes y servicios. Recuerden, bueno, hay jóvenes aquí, recuerden sobre los infiernillos, por ejemplo. Era someter a las personas, tenerles en cuclillas ahí en la cárcel, desnudos y con todo, sin poder ir a defecar, ni hacer sus necesidades, ni comer, ni nada por el estilo. Esos eran los infiernillos. ¿Todavía hay algo de rezago sobre eso? Sí hay. Privación de relaciones heterosexuales. Como ustedes saben, se les permite ciertas visitas y poco íntimas. Sobre todo a los violadores, lo que se les hace, ustedes saben, quien cae por violación tiene que ser violado, esa es la regla dentro de la cárcel. La privación de la autonomía individual.
les dicen qué hacer en todo momento. Ustedes entran a la cárcel y les dicen a qué hora levantarse, a qué hora deben comer, a qué hora deben ir al baño, a qué hora deben dormir, acostarse, a qué hora pueden ir a leer, a qué hora tienen que ir a hacer la carpintería. Les ponen todo un horario ya establecido. Ustedes prácticamente, si entran a la cárcel, están volviendo a ser infantes. Se infantiliza al adulto, totalmente dentro de la cárcel. Y el último, que es la privación de seguridad. Es decir, ustedes entran a la cárcel y si no tienen dinero para pagarse un caporal o alguien que les pueda cuidar dentro de la cárcel, ustedes tal vez de ahí salgan como cadáver. Son los 5 padecimientos que Sykes elabora en su libro. Esto de la peligrosidad también tiene mucho que ver con los roles. ¿Han escuchado que en el derecho penal del enemigo siempre se habla de roles, o que en la imputación objetiva se habla de roles, de la violación de un rol, de que el conductor tiene que respetar las reglas? Sí, en ese sentido la técnica está bien. Pero los roles también los imponen los medios de comunicación. Hay algo que ellos crean que se llama el ellos. El ellos es un grupo de todos nuestros jóvenes de barrios precarios, a los cuales los medios de comunicación les dan suma importancia, bastante importancia. Les dan importancia porque son el chivo expiatorio de todos nuestros males. Si esos jóvenes de barrio precario no existieran, todos podríamos vivir con las ventanas abiertas, sin guardias de seguridad y con las puertas sin llave. Pero la criminología mediática los escoge a ellos porque son muchos, sobre todo en América Latina, donde gran población sufre afectaciones a su estabilidad de vida. Eso hace la criminología mediática, nos crea, nos fabrica la realidad, nos crea un ellos más o menos como las brujas, como aquellas brujas que fueron quemadas. Así, nosotros tenemos que eliminar a todos ellos porque nos hacen daño. Nosotros, también creamos nosotros la criminología mediática. Nosotros, los buenos, los inmaculados, los puros, no necesitamos de represión. El problema es que cuando ustedes piden seguridad, también están pidiendo que se los vigile a ustedes. Si preguntan a sus abuelos, a sus padres, ¿cuánto control había antes en comparación al control que ahora nosotros sufrimos? Se van a dar cuenta que es significativo, que antes no existía tanto control como existe ahora. Todo en base a la palabra seguridad y a los medios de comunicación que siempre nos viven alertando sobre inseguridades. Otra cosa también sobre estas medidas de seguridad que se aportan o que nos crean los medios de comunicación, tiene que ver con el diseño de la pena que se pueda realizar. Ustedes saben, la pena se impone en tiempo lineal, pero se cumple en tiempo existencial. Es decir, a ustedes les dicen el día de hoy tienes 2 años con 6 meses de pena. Ustedes lo cumplen con su existencia, lo cumplen con sus padecimientos, lo cumplen con su cuerpo. Por eso es que se impone en tiempo lineal, es decir, tienes 2 años y 6 meses, pero ustedes lo cumplen en tiempo existencial, lo cumplen con el tiempo de su vida. Una pena debe ser diseñada conforme al modelo de Estado y de sociedad. Trasladar, por ejemplo, fundamentos teóricos de Europa, del derecho anglosajón, conlleva muchísimas consecuencias y también genera problemas en la aplicación. Nuestra sociedad es incluyente y solidaria, no va a la par con instituciones como la reincidencia. La Constitución establece una prevención especial positiva, habla de rehabilitar al individuo, de reinsertarlo a la sociedad. La pregunta es, ¿y qué les hago? ¿Reinsertarlo para qué? Ustedes a un delincuente lo reinsertan ¿a dónde? Esa es la pregunta fundamental en el fundamento jurídico penal de una pena.
Ustedes lo reinsertan, lo rehabilitan al grafitero, al médico y al bachiller en ciencias en una cárcel. Todos ellos van a la carpintería, aprenden a leer y juegan fútbol en la cárcel. Lo reinsertan, lo rehabilitan, ¿a dónde y bajo qué parámetros? Si ponen o imponen una pena y una rehabilitación general para todos, sin importar si el uno es médico y ya sabe leer, sin importar si el bachiller en ciencias ya fue futbolista, sin importar nada de eso. Por eso Foucault, cuando habla de la razón de las penas, se interroga: ¿de acuerdo a qué medida debe ser castigado un crimen? ¿De qué utilidad podría ser un castigo que además beneficie a la economía del poder? La pena, como está diseñada en el Ecuador, no atiende a la ofensa pasada, sino al desorden futuro. Foucault establece, este era un filósofo francés, tenía unas ideas súper interesantes, sobre todo sobre el poder. Él decía que el poder fluye, pero también se dedicaba un poquito al tema de lo penal. Y para la elaboración de una pena y para legitimar una pena, según él, era necesario algunas reglas. Dentro de esas reglas, y me permito mencionarles así a la brevedad, tenemos la regla de la identidad suficiente. Esta regla hace hincapié en la psique del individuo. Es decir, cuánto, o para resumirlo, la pena de la idea de pena. Es decir, voy a cumplir esta pena y me duele cometer el delito, no lo voy a hacer. La regla de la cantidad mínima dice que el castigo debe ser penado conforme al daño que se haya causado, no más. Esa es la regla de la cantidad mínima. La regla de los efectos laterales es hacer creer a los demás, más o menos como la prevención general, hacer creer a los demás que el delito ha sido sancionado. De la certidumbre absoluta, que con el castigo la sociedad pueda distinguir entre actos valuables o de gran valor y los actos criminales. La regla de la verdad común, que es lo mismo que la verdad matemática: ustedes deben probar el delito para imponer una pena. Y la regla de la especificación óptima, que es un código claro que puede establecer delitos y penas. Zaffaroni, y me imagino que todos deben haber escuchado de Zaffaroni. Zaffaroni, gran maestro argentino, nos habla obviamente sobre una pena o una función agnóstica de la pena. ¿Qué es esto de la función agnóstica? Esto quiere decir que Zaffaroni no come cuento de ninguna teoría de la pena. Para él ninguna funciona en la realidad, ninguna tiene un objetivo específico y por lo tanto su demostración es imposible. Tan solo nos queda limitar el poder punitivo y contenerlo. Esa es la teoría agnóstica de Zaffaroni. Entonces, como vemos, en una sociedad incluyente es necesario por mandato constitucional mantener una política criminal, o más precisamente una política penal, de tinte abolicionista y reduccionista. Siendo preocupante que en los últimos años se haya hablado bastante sobre expander o la expansión del poder punitivo. Se ha hablado bastante sobre eso, de que sí, que más penas, que más seguridad y todo por el estilo. Bueno, parece que ya estoy abriendo un poco, voy a seguir acá en la línea del derecho penal liberal. En un derecho penal democrático no se conoce de amigos ni de enemigos, se conoce de inocentes y de culpables. Eso es ser garantista, así como lo fueron Feuerbach y Carrara en su tiempo, quien por Enrico Ferri cargaron toda su vida con el estigma de clásicos, imponiéndoles eso de manera peyorativa, a quienes alcanzaron el momento más lúcido del pensamiento penal. El derecho penal que hoy se quiere estructurar inevitablemente debe serlo en una población o en un mundo en el cual los 2/3 de la población mundial están en situación de necesidad y 1/3 de la población consume lo que no necesita para vivir. Una globalización
que nos deja con el 1% de la humanidad acumulando lo que necesita la mitad más pobre para sobrevivir, y donde las transnacionales mundiales manejan los hilos de poder, imponiéndonos las agendas políticas y económicas a todos nosotros. Es en ese contexto donde se debe pensar el saber jurídico penal, en ese contexto donde 8 personas a nivel mundial pueden sacar de la pobreza a 3.000 millones. Por eso, queda por mencionar que desatado un poder punitivo sin límites, un poder policial sin la debida contención, un leviatán desencadenado, el retorno a una democracia y a un derecho penal siempre se volverá una quimera. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Doctor Alvarezín, por la excelente ponencia que nos acaba de brindar. Si desean realizar algunas preguntas, por favor, el doctor está dispuesto a responder cualquier duda. Bien, buenas tardes con todos. Realmente el tema de la exposición que acabamos de poder escuchar, resalto la gran intervención del doctor Alvarezín, y a su vez también me genera una duda. En toda la exposición hemos tratado y hemos hablado de varios tipos de criminología. Ahora bien, toda criminología es utilizada en todo país. Para su criterio personal, para nuestro país del Ecuador, ¿qué tipo de criminología sería la adecuada para que no exista esta mediática que nos abomba con todas las noticias, crímenes que nos llevan todos los días mediante la prensa? Bueno, gracias por la pregunta, muy interesante. Establecer así a la medida en este momento qué criminología es la que debe imponerse en el país sería algo un poco egoísta. La verdad es que yo creo que tenemos que irnos por la criminología cautelar de Estado. Es aquella criminología donde tenemos que fijarnos en el hombre delincuente, pero no para castigarlo, sino para sacar información de por qué llegó a ser delincuente. Eso es lo que la criminología adecuada para un país como el nuestro, como el Ecuador. Nuevamente le damos las gracias por la respuesta tan acertada que nos ha brindado. Le queremos otorgar un certificado por su excelente ponencia el día de hoy.